Anteriormente vemos algo. Superman. Bien, de Superman veras, Superman Legacy. se me dio- Finalmente va a haber un título de Green Lantern. Y van a hacer una historia que se llama Paradise Lost, Ya, que es una historia de intriga política dentro de Themyscira. por el poder, me imagino, la lucha ahí en la isla de las mujeres amazonas. Me parece que bueno, Después, harto que ver. todavía hay más, Mm. porque después hay uno de estos personajes. O sea, se van a gastar la plata de la Sí, vida, ¿ah? sí, y está O bien. sea- Continuando con la proclividad de James Gunn por estos personajes y conceptos raros, Ujú. van a hacer una película sobre The Authority, que es un grupo como una especie de Liga de la Justicia Ya, de otra línea de cómics dentro de DC que se llama Wildstorm, ya. que son completamente aparte, no muy relevantes, no muy conocidos. Ujú. Pero esto va a ser canónico dentro del mismo universo y es sobre personajes que son básicamente superhéroes y una Justice League, pero que no tiene mucha moral, básicamente. Que Ya. hacen lo que hagan y hacen lo que tienen que hacer para salvar el día al final. Exactamente, nada de eso de que no hay Es que matar a la más- gente, que mejor no le Ujú. peguemos y cosas así que Y de yo repente- personalmente no sé lo suficiente como para hablar mucho más de eso. Claro. Pero se ve interesante y es bueno ese compromiso de James Gunn para hacer todas estas cosas y sacar todas estas cosas más oscuras a la luz. Ujú. Unos personajes que son diferentes, quizás es un poquito más humanizados, no Sí. estos semidioses que Pero es un esa es la poco idea. Y yo Batman una de y- las cosas y que Superman. me esperanza mucho sobre la dirección de esta persona en específico, de James Gunn, es que él hace muy bien esas cosas. Ujú. Hace muy bien a los humanos, a la gente torturada, a la gente dañada. Ujú. Y eso va a ser muy interesante ver en otros personajes mucho más grandes, que normalmente no los vemos mucho así en DC. Claro. Que no Específicamente porque también hay una película de Batman. ¿Ya? Y Batman es uno de esos personajes Sí, que... tortuoso, pobre Batman. Y Es no mi va a personaje ser una- favorito en todo caso. A mí me encanta Batman, Sí. pero Sí. Pero no es... hay que reconocer que feliz no es. pues, o sea, Exacto, para nada. que uno Y sano tampoco. no, pues Pero- con daño en la vida y doble vida y todo Específicamente, eso. esta película va a lidiar con ser padre. Basado en la historia va a estar con Damian Wayne, su hijo. Su hijo biológico, que es Robin. Sí, pues el que tuvo con la hija Con la hija de Ra's al Ghul. de Ra's al Ghul, claro. Y Y es que toda es esa seco, historia que seco pa' sigue, pegar pero feo, el es un chiquitito asesino es y un asesino. anda matando gente por todos lados y es un asco de cabro chico asqueroso, pero es todo sobre eso. Exacto. Y esa va a ser la exploración de esa película. Ese personaje estuvo seteado ya en una serie animada, ¿no? Sí, en Sí, varias lo cosas vimos. animadas ya lo hemos visto. Sí, así. De- Batman, es papá. un poco más... Sí. Mm, Y papá biológico también. claro. Y lidiando con un niño que asesina gente y que va en contra de todo lo que él cree. Pero Claro. más encima. Pero no es culpa del niño, digámoslo, se crió sin padre. Porque claramente. llegó ahí a hablar al lado de él Sí. después. No le cortaron y dependiendo de la continuidad como que lo violaron para hacer ese cabrón chico. Es lo mismo. Literalmente la tipa lo droga y lo obliga, pero Ya, eso es otra cosa. Bueno, es otra Ya. cosa. Pero en la película no fue así, en todo caso. No, sí. ¿También? En la animada, sí. En la animada, claro. Otro de estos personajes raros, pero que es un poco más conocido en general, es un personaje que se llama Booster Gold, ¿Ya? que es un superhéroe del futuro, que no es superhéroe, es un imbécil, un estúpido que no sabe hacer nada y que tiene unos problemas prácticamente mentales severos y que no sabía, nada le resultaba en el futuro, así que se llevó tecnología básica de su periodo de tiempo y se devolvió en el tiempo. Y aquí puede ser un superhéroe. Claro, exactamente. Nosotros seríamos superhéroes para los hombres de las cavernas. Entonces, y eso mujeres de las cavernas, no es hombres solamente. es un personaje así. Tiene muchos problemas con su autoestima, con todo eso, y viene del futuro y es un imbécil. Pero es muy entretenido. Claro. Es uno de estos personajes que a mucha gente le encanta, porque además también es muy Humano. creíble, muy humano. muy cercano a la Nuevamente con realidad. este tipo de personajes Claro. que son... ¿Pero este es imbécil y es malo o es No, imbécil y es buena es gente? bueno y Ya. sigue siendo bueno y buena gente de adentro y igual quiere ayudar, pero es penca. Mm.
Y en la mayoría de las continuidades parte de su crecimiento como persona es hacerse mejor mientras está jugando el papel de superhéroe, porque no es genuinamente muy bueno Mm, en un principio. claro. Pero tiene la Pero ahí voluntad, va, ya tiene la voluntad de ser va bueno, claro. creciendo. Qué bueno. Y eso Después, ya viene como al final, ¿o no? De los proyectos. más o menos, Olvidé aquí mencionar que va a ser una serie. sí. Ya. Después va a haber una película de Supergirl. Ah, bien, ya. Y específicamente no es una visión común de Supergirl, pero de una historia basada en una historia que se llama Woman of Tomorrow, Ujú. como Man of Tomorrow de Superman, y que trata no con las básicamente no es Superman pero mujer, sino que con su historia. ¿Por Ya. qué? Porque ella no era bebé cuando explotó Krypton. Ella tenía 14 años cuando explotó Claro. Krypton y después tuvo toda otra historia antes de llegar a la Tierra. Ujú. Y lo que le hace eso en la cabeza. Sí, porque tienen que El recorrer trauma y el... de un planeta destruido, porque Ujú. Y ver a toda su familia. Sí, porque Kal-El llegó a la Tierra bebé, no sabía, pero Sí. se llega. Y es Casi prima de él, siempre ¿cierto? En sí, algunas son historias primos. siempre son primos, ya. Y así que va a ser bastante interesante. Ujú. Y va a ser una exploración del personaje también. No es así nomás. Sí, ahí ojalá tenga como vínculo con Superman, porque en la serie Sí. que daban no era como si hubiese sido. No, de vez en cuando. Como Pero esa serie es una como... cosa como rara nomás. Sí. Y después finalmente el último que anunciaron, que es... Prefiero hablarlo aquí en vez de andar cortando el diálogo y todo ese tipo de cosas. Me confundí bastante. Yo había entendido como que, y por lo tanto voy a seguir hablando todo el resto del video como si este siguiente título, Swamp Thing, fuera Elseworlds. No lo es. Es una parte canónica de este universo. Va a ser un título de Elseworlds. ¿Ya? Y de De la este misma... universo paralelo. No ¿cierto? un universo paralelo, sino que no de ese universo. Ujú. Que va... Y para ese mismo efecto pueden jugar más con el género. Va a ser una película de terror Ya. sobre Swamp Thing. La criatura del pantano. Exacto. Y va a ser muy interesante. Y desde cierto punto de vista me da lata que sea Elseworlds porque ese personaje es increíblemente interesante y te metes con una mitología y una cantidad de conceptos muy buenos. ¿Ya? Sí. Pero al mismo tiempo también me encanta que puedan mostrarlo como algo de terror. Mm. Porque al final eso es también, la Sí, mayoría po. del tiempo. Bueno, en las películas antiguas hay varias películas muy viejas que es la criatura del pantano que aparece, se come a las niñas y todo eso, se las lleva. Y los pantanos así muy oscuros, también, en blanco y Así negro. que va a estar muy interesante. Tengo mucha esperanza para eso. Exacto, muy entretenido. ¿Qué es lo primero que viene? ¿Cómo va a estar atento? Creo que lo dije en orden cronológico. Ya, perfecto. Pero ¿y en tiempo así como luego, enero, febrero, marzo? No, estamos en febrero ya. ¿Ah? ¿El próximo estreno? ¿Lo que estrenen más pronto? Ah, como de este año, Sí, así, sí. sin nada que ver eso, es Shazam. Shazam 2 ya, Fury of the que ya Gods. estaba como Ujú. listo. Entonces, va a empezar a disfrutar entonces de la nueva etapa de DC con Shazam. Harto para conversar y harto para revisar, ¿cierto? Novedades, qué rico.